Mítico, legendario, desafiante, peligroso, emocionante. Estas son algunas de las palabras que podrían definir a uno de los mejores autódromos del mundo, uno de los más icónicos dentro del mundo motor, que ha visto rebases históricos como el de Hakkinen Schumacher o el de Weber Alonso. Ha cogido categorías como Fórmula 1, WEC, European Le Mans Series, Fórmula 2, Fórmula 3, entre muchas otras. Impresionantes accidentes como la largada del Gran Premio de Bélgica del 2012 o el fatal accidente de Antoine Hubert y cientos de historias que se han escrito en este trazado. Diseñado por Jules Thiers y Henri Langlois en 1920, acogió su primera carrera de autos hasta 1922 en un trazado que originalmente constaba de 15 kilómetros, en el cual se disputó el Gran Premio de Bélgica hasta 1970, la cual fue ganada por el mismo Pedro Rodríguez. Debido a las quejas de los pilotos por su largo e inseguro trazado, el Gran Premio de Bélgica fue trasladado a Nivelles-Villers y Zolder, este último famoso por ser la pista en donde el canadiense Gilles Villeneuve perdió la vida. En 1978, el circuito fue recortado prácticamente a la mitad, para de esta forma hacerlo más seguro. En 1983, el circuito regresó al calendario de Fórmula 1, en gran parte con la ayuda del piloto belga Jackie Ickx. El circuito tuvo unas cuantas modificaciones desde su creación. El circuito original tenía 15 kilómetros de longitud. Para 1950 se redujo a 14.1 kilómetros. Y como ya lo mencioné, en 1978 fue reducido a 7 kilómetros. Su más reciente modificación fue en 2007, cuando el antiguo Bus Stop fue convertido en una chicana para hacer más amplia la calle de buses. No podemos hablar de Spa sin hablar de Eau Rouge, una de las curvas más difíciles, respetadas, temidas en el mundo, incluso la más famosa, y no es casualidad, ya que tiene características únicas. Se toma 300 km por hora en subida, con una salida completamente ciega, que junto con Radillon lleva directo hacia la recta de Kemmel para alcanzar velocidades de hasta 335 km por hora al final de este. Muchos de los mejores pilotos tienen su propia opinión sobre Eau Rouge, de los cuales muchos opinan que es como una montaña rusa. Claro, solo que en subida a 300 km por hora. Fernando Alonso dice que siente que en el punto más bajo de la curva se comprime y eso lo hace muy divertido. Ayrton Senna decía que cuando pasaba por esa curva hablaba con el mismo Dios. No podemos dejar de lado a sectores importantes de la pista como la Source, curva en la que en la actualidad es la primera curva del circuito desde la línea de salida. Lecombe, en donde se reduce la velocidad de 335 km por hora a solo 180 en 50 a 100 metros. Tomar el complejo de Pujol y Blanchimont, con el pedal a fondo a más de 300 km por hora, para llegar a la chicana antes de la recta principal, en la cual en un par de segundos se baja de 315 a 94 km por hora. El circuito es físicamente demandante, en la cual hay que soportar altas fuerzas G en las curvas y en las desaceleraciones. Exigente no solo para los pilotos, sino también para los ingenieros, que deben poner el auto a punto para tener una buena velocidad en recta, pero al mismo tiempo tener un auto estable en las curvas de alta velocidad, para los frenos y para las llantas, que si bien podemos recordar el incidente con el neumático de Sebastian Vettel en el 2015. Otra de las peculiaridades del circuito es el cambiante clima, ya que muchas veces puede estar lloviendo en una parte y seco en otra, haciendo las carreras aún más emocionantes. Tenemos como ejemplo el Gran Premio de Bélgica en el 2008, o el más reciente evento, las 6 horas de Spa del 2020.
comenzando con una lluvia torrencial y acabando con una pista totalmente seca y un poco de sol. Spa lo tiene todo: velocidad, dificultad, imprevisión, y nadie que guste del deporte motor le puede ser indiferente este circuito.